Muy bien, en estos momentos vamos a tener entonces el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Antes de desarrollar el tema, que está en segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículos del 1 al 12, si gusta usted puede ir buscando. Mientras, quiero compartirles dos experiencias. Una experiencia en, en cuanto al tema, una experiencia de la vida, y otra experiencia que vamos a ver desde el punto de vista de la Biblia. Y podría decirle de que en una ocasión una de mis sobrinas ingresó a la universidad para estudiar economía. Entonces, eh, ella pues dijo, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo una laptop para poder desarrollar mis clases, mis temas. Entonces ella en el grupo de WhatsApp familiar escribió diciendo, por favor, ayúdenme a orar para que yo pueda conseguir una laptop. De tal manera entonces pasaron 2 meses y una de mis hermanas escribió un día ahí en el grupo, escribió y dijo, Patty se llama mi sobrina, Patty, Dios ha tocado mi corazón para regalarte una laptop, de tal manera que tú puedas cumplir tus tareas y te lo regalo de todo corazón. Y agradece a Dios que Él tocó mi corazón. Lo segundo que quiero compartir es a través de la palabra de Dios. Y hay un hecho allí que cada vez que tengo el momento para predicar este tema, me llena a mí de mucha alegría, de mucho gozo. Y me voy a referir a momentos donde Nabucodonosor, en su plan de conquista, en sus deseos y ansia de conquista, conquista pues a los medos, a los persas y también a los judíos. De tal manera entonces que cuando los judíos, persas y los medos son llevados ahí a Babilonia, el rey Nabucodonosor se echó en sus laureles, ya no siguió conquistando. Y mientras tanto, los medos, los persas, ellos se fusionaron, se unieron y déjeme decirle que pronto se hicieron de un gran ejército y fueron contra el ejército de Nabucodonosor y ese ejército de Nabucodonosor fue derrotado. Entonces, el conquistador pasó a ser conquistado. Ahora, cuando sube al trono uno de los reyes de los persas, que es Ciro, Dios toca el corazón de este rey para que este rey saque un decreto, saque un mandato para que el pueblo de Dios sea libre, regrese a Jerusalén. Y el decreto que Ciro sacó fue que ellos estaban libres para poder regresar a Jerusalén y edifiquen la casa a Jehová. Y mis amados hermanos, esto fue posible, es decir, que el pueblo de Dios regrese a su lugar de origen, a Jerusalén, porque Dios tocó el corazón de este rey, un rey incrédulo, pero Dios tocó el corazón de este rey, un rey compasivo, un rey lleno de misericordia. Y mis amados hermanos, en estos tiempos Dios está tocando nuestros corazones para poder bendecir a los demás y Dios está tocando corazones para que puedan bendecirnos también a nosotros. El tema que quiero compartir en esta mañana se titula Cuando Dios toca el corazón. Cuando Dios toca el corazón. Y les dije, mis amados, que busquen el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículos del 1 al 12. Y permítame leer. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová
Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, lo, como el rey lo había mandado. Y decían: Hijo de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él se ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivo, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Vamos entonces, hermanos, vamos a orar. Y Dios, te damos gracias por este tiempo en que nos has reunido, Padre, en un solo corazón, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos alabarte, para que podamos, Señor, para que podamos, como un solo corazón, como un solo cristiano, estar delante de ti, adorándote y abriendo nuestro corazón para tu palabra. Dios precioso, gracias te damos por toda la cobertura de tu gran amor, la cobertura, Señor, la umbrela de tu misericordia, de tu gracia para con nosotros, para con nuestras familias. Gracias por la salud, Dios querido. Gracias por tus provisiones, por tus protecciones. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor. Gracias porque de una u otra forma, Señor, tú has estado con nosotros. Gracias, Padre, porque a través de nuestros hermanos, a través de nuestros vecinos, Señor, tú nos has alimentado. Tú, Señor, nos has estirado tus manos, Señor, para proveernos para nuestras necesidades. Y gracias, Señor, porque podemos a través de la oración inclinar nuestro rostro a tu pecho y decirte gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo el obrar tuyo a favor de nosotros, a favor de tus hijos, a favor de tu iglesia. Gracias, Padre, porque estás atento al clamor de tus hijos. Gracias porque estás atento a nuestras necesidades. Y Dios, te pido para que en este tiempo tú nos bendigas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para que podamos entender lo que está pasando en el capítulo 30, vamos a retroceder al capítulo 29. Capítulo 29. En el capítulo 30, Ezequías inicia un avivamiento de restaurar el culto a Jehová. Ezequías inicia un avivamiento de restablecer el culto a Jehová. Restablecer justamente significa volver a establecer. Habían dejado de dar culto a Jehová y Ezequías es tocado por Dios. Dios toca el corazón de Ezequías para que él empiece a hacer ciertas reformas, ciertos cambios. El pueblo está dormido espiritualmente, está adorando a ídolos, y ahora Ezequías en el trono, lo primero que restablece es
la comunión con Dios, es el servicio a Dios, el culto a Jehová. ¿Y por qué está haciendo todo esto? Vamos a leer del capítulo 29, versículos del 1 al 7. Y luego vamos a los versículos 30 y 32 del mismo capítulo. Versículos del 1 al 7, capítulo 29 dice: Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Ahora vayamos a los versículos 30 al 32 del capítulo 29. Y leo: Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asafat vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos, pues, y presentad sacrificio y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificio y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Vemos en estos versículos que hemos leído que el pueblo reacciona frente al mensaje, al pedido de Ezequías. Dios levantó como líder del pueblo israelita a Ezequías con un propósito, siendo que él era una figura política, animó a los líderes espirituales, a todo el pueblo, a volverse a Jehová. Y frente a ese deseo y anhelo del rey Ezequías, el pueblo respondió positivamente. El pueblo respondió trayendo sus ofrendas, adorando, alabando a Dios. Pues bien, en el capítulo entonces 30, vemos que Ezequías pues restablece el culto a Jehová. Aquí en el versículo 1 del capítulo 30 dice: Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Ahora ya de una manera legal, ya con su sello y habiéndolo dado a los mensajeros, el rey Ezequías escribe cartas a todo Israel, a todo Judá, y le da a los mensajeros para que los mensajeros vayan y den este decreto a todos los habitantes israelitas con el fin de que viajen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua. Ezequías envía cartas de convocación. Salen los correos, salen los mensajeros para hacer saber la orden entonces a todos los israelitas, ciudad por ciudad, ciudad por ciudad. Dios tocó el corazón de Ezequías para convocar al pueblo, para convocar a todos los israelitas para que viniesen a Jerusalén y puedan ellos celebrar el culto a Jehová y puedan ellos celebrar la Pascua. Ahora,
¿Cuál era el propósito de la convocación? Era para celebrar la Pascua. Ahora, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? El pueblo judío tenía que celebrar la Pascua el primer mes de cada año. La Pascua tiene que ver en que el pueblo tenía que recordar lo que Dios había hecho en el pasado, en que cómo Dios lo rescató de la esclavitud en Egipto. La Pascua tiene la connotación de conmemorar, es decir, de recordar la esclavitud de Israel en Egipto. Recordar cómo ellos habían sido esclavizados por más de 40 o de 400 años. La Pascua es el día en que Dios dijo a su pueblo que tenían que matar un cordero y luego con un hisopo o una brochita tenían que pintar el marco y el dintel de la puerta, sino que el ángel de la muerte pasaría aquella noche y donde no veía el marco y el dintel pintado con la sangre del cordero, entraba y mataba al primogénito, es decir, al primer hijo. Después Dios dio un mandato a que el pueblo cada año tenía que recordar tal liberación. Ezequías, conocedor de este mandato, entonces restablece el culto a Jehová y por eso la orden a los mensajeros para que salgan y den a conocer este mandato del rey para el pueblo. Ahora, la Pascua para nosotros nos lleva para el tiempo del Calvario, para el tiempo de la cruz, porque es el tiempo en que tu Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo, hizo un gran sacrificio por ti, por mí. El ángel de la muerte no entraba a la casa si veía que la puerta estaba pintada con la sangre del cordero. Entraba cuando la puerta no estaba pintada con la sangre del cordero. Y mi querido hermano, mi querido amigo, el Señor Jesucristo fue el último cordero sacrificado. Cuando el Señor Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista dijo de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, nuestro Señor Jesucristo fue el último Cordero que derramó su sangre en la cruz por el pecador. Fue el último sacrificio. Nosotros que un día hemos entregado nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, no iremos a condenación. Somos libres de la muerte eterna, libres de toda condenación, libres de la ira de Dios. En Juan 3:36 no busque, escuche. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, en el capítulo 30, versículo 5, note usted que dice lo siguiente: y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. ¿Sabe? El rey Ezequías, sabiendo la situación que estaba viviendo, la situación espiritual, el que el pueblo había abandonado a Dios, el tabernáculo estaba descuidado, desamparado. En el versículo 2, 30, versículo 2, dice: y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación. El rey se había reunido con todo su equipo de trabajo, con todos sus príncipes, para analizar la situación y qué medidas iban a tomar y cómo iban a ejecutar para solucionar la situación que estaban viviendo. Si bien es cierto, en la diapositiva no vemos al rey Ezequías reunido con sus príncipes, pero algo así pasó. Algo así pasó. Así como nuestro presidente, frente a la pandemia, se reunió con sus ministros, con toda su cartera ministerial, para ver la situación y tomar decisiones, así lo hizo el rey Ezequías. Ahora, parte de una determinación. Número uno, tenemos el análisis de la situación. Tenemos que analizar qué es el problema, qué es
la dificultad que se ha acontecido. Ahora, después que hemos analizado la situación, nosotros tenemos que tomar una decisión. Es decir, esta es la situación, vamos a tomar una decisión y planificamos, ¿no? Planificamos y quiénes van para solucionar, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Y luego viene ya la ejecución del plan para luego ver los resultados. Y mis amados, el versículo 6 dice que fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y se volverá el remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Entonces, aquí viene la ejecución del plan. Y salieron los mensajeros para dar a conocer el decreto a todo Israel y Judá, para hacer conocer el mandato del rey Ezequías. Ahora, hay resultados negativos y positivos cuando los mensajeros salen, ¿no? Salen para hacer conocer el mandato. Versículo 10 dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Mis amados, el rey ordenó a los mensajeros, a los correos, salir para que vayan, fíjese usted, ciudad por ciudad, y den a conocer el decreto del rey. Pero dice que algunos se reían y se burlaban de ellos. ¿Saben por qué pasaba esto? Porque había pasado más de 200 años en que el tabernáculo se había cerrado. No se celebraba cultos a Jehová, no se hacía sacrificios a Jehová. Y el pueblo hasta se había olvidado ya de los sacrificios a Jehová. El pueblo más bien estaba entregado a otras actividades idolátricas, pero no su corazón ni su mente estaba en Dios, en Jehová Dios. Y mis amados, usted y yo hemos sido salvados también para que podamos llevar el mensaje de paz y salvación ciudad por ciudad, empezando primero por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros primos, vecinos, etcétera, etcétera. Ahora, va a haber gente que se va a burlar, hermano, va a haber gente que se va a burlar, pero no son ellos, es el enemigo instigando a ellos para que se burlen de los pregoneros, de los mensajeros. Y les dije de que cuando los mensajeros salieron para ejecutar el plan, para dar a conocer el decreto para que regresen a Jerusalén, para que celebren la Pascua, les dije de que había resultados negativos y positivos. Y en el versículo 12 hay un resultado positivo. Dice: en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Dios mismo tocó corazones también al resto del pueblo para escuchar la orden del rey y de los príncipes y hacer conforme el mandato y conforme el corazón de Dios. Es decir, Dios unió en un solo corazón, hubo unidad en el resto del pueblo de Dios para reunirse, para acatar el mensaje. Ahora, en el versículo 13 es muy hermoso cuando dice: y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. Mis amados, fue una vasta reunión. El pueblo del Señor se juntó para celebrar la fiesta solemne, la fiesta de la Pascua. Hermanos queridos, Dios tocó el corazón del rey, Dios tocó el corazón de las personas para que escuchen y estén en esa fiesta a Jehová. Y mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros separemos nuestro tiempo y estemos en la casa de Dios. Si bien es cierto, no se puede ahora presencialmente, pero tenemos las plataformas para poder entrar y poder escuchar la palabra de Dios. Dios está interesado en que usted, si ha dejado de escuchar palabra de Dios, Dios está interesado en que usted quite toda
circunstancia, todo obstáculo, toda barrera. Y mi amado hermano, escuche usted la palabra de Dios. Fue interesante, fue muy hermoso ver allí a los israelitas levantar sus manos, levantar sus voces, levantar su mirada al cielo y celebrar la fiesta de la Pascua y recordar lo que Dios hizo y recordar quién era Dios para ellos. Hermanos queridos, en conclusión podríamos decir, Dios quiere que como rey ver a su pueblo convocado, congregado para celebrar fiesta a Jehová. Dios quiere que si en algún momento los que nos rodean apartan a Dios de sus vidas, que nosotros convoquemos al pueblo, que nos preocupemos por aquellos hermanos que no están conectándose a las redes. Usted puede ir con su teléfono, usted puede invitarlo a su casa para que también este hermano pueda conectarse con el Señor. En conclusión podríamos decir, si en esa convocación algunos se burlan y no quieren, no hay que insistir, no hay que insistir. A las finales son ellos y Dios. Y todos daremos cuenta a Dios. Como último punto, en conclusión diríamos que Dios toque el corazón de los que verdaderamente le aman de todo su corazón. Mi amado hermano, si Dios toca nuestros corazones, tocó nuestros corazones para creer el mensaje de paz y salvación, y nosotros nos llenamos de fe y hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios seguirá tocando nuestros corazones para tener esa comunión con nosotros. Dios seguirá tocando corazones para que nosotros sigamos pregonando el mensaje de paz y salvación al resto. Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Mis amados, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en el próximo culto.